Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone. Hola a todos, soy Gabriela Calderón y estamos en una nueva edición del Cato Podcast. Hoy nos acompaña Ian Vázquez, vicepresidente para Estudios Internacionales del Instituto Cato. También está con nosotros mi colega, investigador de políticas públicas para América Latina, Marco Falcone. Y hoy vamos a estar conversando acerca del crimen organizado, algo que afecta a muchos países alrededor de la región, con Michelle Maffei. Michelle es investigadora y profesora universitaria, especialista en crimen organizado transnacional, gobernanza criminal y lavado de activos. Es licenciada en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas con una maestría en seguridad. Además se desempeña como columnista de Primicias, principal diario online en Ecuador, y Diario Expreso de Guayaquil. Ella ha recibido una formación especializada en estos temas de la UNODC, que, o sea, el organismo de la ONU para el crimen, y UNICRI, y también en la Universidad para la Paz. Y también ha cursado estudios en George Mason University y ha cooperado con Insight Crime. Michelle, queríamos agradecerte por estar hoy con nosotros. Queríamos conversar un poco acerca de unos temas que has tratado en público, tratando de explicar el Ujú, fenómeno que aflige la seguridad en el Ecuador. ujú. Y uno de estos temas es que tú dijiste en una columna tuya que el verdadero facilitador del crimen organizado no es la mafia en sí misma, sino Ujú. el Estado. ¿Qué significa eso exactamente? Sí, bueno, antes que nada, muchísimas gracias al Cato Institute por este espacio y la invitación. A ver, normalmente cuando hablo de los facilitadores del crimen organizado hay una teoría que se llama macrocriminalidad, que es un poco un concepto ya crítico, pero la primera vez que escuché del término de facilitadores del crimen organizado fue justo en un congreso de crimen organizado por una gran académica argentina que básicamente dijo el crimen organizado o las estructuras criminales que son organizadas por default dependen de las estructuras políticas y de las estructuras económicas para poder sobrevivir. Si no hay estructuras políticas y económicas o empresariales que las ayuden, el crimen organizado básicamente caería y las estructuras delictivas no pudiesen mantenerse con vida. Entonces, los facilitadores del crimen organizado no solamente están en el Estado, en lo público, sino que también está lamentablemente en lo privado, y lo privado se termina apalancando con la impunidad que lamentablemente lo termina manejando el sector público. Tú escribes, digamos, cuando describes este fenómeno, tú dices que no es pura casualidad que esto aflija a países pobres, pero Uh ¿a -huh, qué tipo de pobreza te refieres? Y puedes uh -huh. describir un poco quiénes son estos facilitadores de manera más concreta. Sí, sí, un gran ejemplo. Hablemos de netamente de América Latina, que el común denominador es impunidad, unos más, unos menos. Pero cuando hablamos de los índices de corrupción, América Latina está casi a la par con, lamentablemente, África y con ciertos estados de Medio Oriente. Entonces, somos lamentablemente los países con peores indicadores. Cuando hablamos de una corrupción sistemática, es cuando yo me refiero a pobreza, cuando las instituciones están lamentablemente podridas. Un gran ejemplo de esta pobreza como tal, que normalmente está ligada al sur global, es el huachicol en México, que es una forma de financiar los cárteles mexicanos. Se le dice huachicol coloquialmente, pero básicamente es el robo de gasolina por los oleoductos. La única forma que los cárteles mexicanos sepan cómo robar efectivamente vía oleoducto es o teniendo la capacitación apropiada, o dos, que es la más usual, pagándoles dinero a fuerzas armadas que están básicamente protegiendo las zonas estratégicas de México. Y una zona estratégica, evidentemente, o un sector estratégico es el petróleo, muy similar a lo que pasa también en Ecuador, que las Fuerzas Armadas están ahí
para proteger esos sectores estratégicos. ¿Qué es lo que termina sucediendo? Lo último que hacen es proteger y lo que primero hacen es ayudar a que los cárteles mexicanos terminen robando gasolina y por default al Estado mexicano. Y Pero eso en lo el, utilizan para su movilización, como también el petróleo robado o la gasolina robada también es utilizado para la producción ya química de la cocaína. pero en el caso en ese caso específico de México, sabemos que ese negocio lo maneja el Estado, ¿no? Es decir, es una empresa estatal, Ujú, no tiene los mismos incentivos para protegerse, para mantener esa protección como si fuera propiedad privada. ujú, Sabemos que, sabemos que la corrupción muchas veces corresponde a temas de propiedad privada, ujú. quien tiene interés de protegerlo. Y también sabemos que la corrupción aumenta tremendamente según cómo cambia la ley, no en aplicar la ley, sino la ley en sí. La prohibición de alcohol en Estados Unidos disparó la corrupción, ¿no? Ujú. Entonces, Y creó entonces, la Cosa Nostra, que sí, ayudaban también a la mafia irlandesa, y ahí está vinculada claro, la familia Kennedy, que iniciaron también su emporio en base a lo que era la época de prohibición, y también la mafia judía en Nueva correcto, York. correcto. Entonces, sí, la época de prohibición se podría decir es el primer indicio del crimen organizado y un poco ya más moderno que vemos hoy en día. Claro, parece ser una regla que de hierro que cuando tratas de prohibir algo que de otra manera la gente va a intercambiar voluntariamente, va a aumentar la Ujú, corrupción y es pedir un montón, decir, no puede haber corrupción, incluso cuando se usa mano dura hay corrupción. ujú. Sí, totalmente. Ahora, por ejemplo, hablemos de Bukele. Bukele evidentemente generó ciertas políticas públicas en El Salvador, pero fue a pandillas, no fue a crimen organizado. El Salvador nunca tuvo un problema de crimen organizado, El Salvador tenía un problema de pandillas locales muy violentas. Pero aún así, él dijo, el problema del pandillaje que estamos viendo se da por un problema de corrupción. Y a la par, evidentemente, no están los medios de comunicación no lo hablan tanto. Bukele generó política pública para mejorar el problema de corrupción. En este momento, Argentina, también con Milei, está gestionando una política pública justo para mejorar el problema de corrupción, porque también en Argentina hay un problema de crimen organizado, específicamente en Rosario. Eh, en el Ecuador, lamentablemente, yo no he visto una política pública que pueda mejorar la corrupción, uno, en las instituciones y dos, profundamente normalizada en el Ecuador. Si tú llamas en el Ecuador a alguien de la sociedad civil o a un político, un choro, un criminal, se lo toman mal o a pecho, pese a que posiblemente sea real. Entonces hay una normalización brutal de la corrupción como tal, no solamente en el Estado o también en el sector privado, pero específicamente en Ecuador, en la sociedad civil. Michelle, para quien lo ve desde afuera, quizás se sabe que tradicionalmente países como México, Colombia, Ujú, hace mucho tiempo que tienen un problema grave con el crimen organizado, pero es hace bastante poco relativamente que empezamos a escuchar de este problema en Ecuador de una ujú, manera tan grave y tan rápida, ¿no? ujú. Entonces, para quienes quizás no somos ecuatorianos, la audiencia que no conoce tanto este caso, creo que la pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo es que se ha dado este proceso tan rápido, tan grave, tan recientemente? ¿Y de qué, Eh, y de qué ujú, se trata? ¿Es drogas? ¿Es algo más? ujú. Es una multiplicidad de factores, pero para tal vez ser más coloquial, el crimen organizado escogió a Ecuador porque Ecuador es el embudo de la cocaína en Sudamérica. El Ecuador tiene un problema, que es que nosotros colindamos con los dos mayores productores de cocaína en el mundo, que son primero Colombia, después Perú y de alguna forma también Bolivia en cantidades muy, muy pequeñas. Y específicamente la zona de Putumayo, que es un departamento al sur de Colombia,
es básicamente el departamento o el estado que más cocaína produce. Al revés, cada año hay un incremento del 22% en Putumayo y claro, colinda con casi toda la zona norte del Ecuador y también termina colindando con la zona amazónica del Perú. Entonces, se escogita o se elige durante la pandemia y después de la pandemia que el punto de salida de la droga desde el sur global hacia el norte global va a ser el Ecuador. ¿Y por qué escogitaron el Ecuador? Y eso se puede resumir en que es mucho más fácil y más barato corromper a servidores públicos y privados en el Ecuador. Y el hecho que tengas una dolarización te genera, se podría decir, un fast forward a todos los pasos de lavado de activos. Cuando tú estás en México o en Colombia, tú necesitas cambiar la moneda por dólar, normalmente en calle. En el Ecuador, tú simplemente lo metes al sistema financiero. Y por ahí, dentro del sistema financiero, también hay una corrupción brutal. ¿Por qué? El Ecuador económicamente es pobre. Nosotros no tenemos industria. Si comparamos con Colombia y Perú, el Ecuador no tiene para nada industria. Entonces, hay un desempleo profundo. El Ecuador se inventó la tasa de empleo informal. No, eso no existe. O estás empleado o no, se acabó. Si es que solamente tomas en consideración el empleo pleno en el Ecuador, más o menos el 35% de las personas en edad de trabajar están empleadas y estás hablando de casi un 70% de personas que están en desempleo. Entonces, eso es brutal. Cuando eso sucede, el sistema financiero evidentemente no tiene cuentaahorristas que depositen el suficiente dinero. Hay un problema de liquidez. Y es por eso que los bancos ven también, se podría decir, el crimen organizado como algo profundamente lucrativo. Sí, pero bueno, Panamá también es una economía dolarizada y no sale como un centro importante de lavado de activos en los índices internacionales. Solía ser, Claro, pero pero el digamos, hay problema de Panamá países, es que Panamá tiene, una situación económica muy superior al Ecuador y claro. el crimen organizado en Panamá igual está profundamente latente debido al canal de Panamá. Al revés, la gran mayoría de detecciones de carga ecuatoriana termina siendo detectado en Panamá y ahí vienen las cuestiones de Y coordinación entre entidades panameñas y entidades ecuatorianas. de eso te quería preguntar, la detección de la carga, porque tú decías que algo así como 70% de la droga que se consume en el mundo pasa por el puerto, por los puertos de Ecuador o sale de los Ujú, puertos de Ecuador. Lo que te quería consultar es cómo, siendo que, digamos, el gobierno dice que hay todos estos controles y esta lucha contra el narco, ¿cómo es que sale tanta carga por ahí? ¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales se eluden esto o se evaden todo este tipo de controles? ¿O no hay ujú. suficientes controles en los puertos? O sea, no sé. No hay porcentaje nacional, es decir, por el sector público, por el gobierno, no hay un porcentaje que nos digan a nivel nacional, esto detectamos. Hace par de semanas atrás estuve hablando con DP World, que son los que están en Puerto Bolívar, que es Machala, que es el otro puerto también importante de exportación. Ahorita todos los puertos de exportación de aguas profundas están en dos provincias, que es Guayas y El Oro, entonces todo lo que es el sur del Ecuador. Manta cerró, ya no hay puerto de exportación y Esmeraldas tampoco ya funciona. Entonces están básicamente saliendo la droga en dos provincias y que por default tienden a ser las provincias más violentas en este momento. Estaba hablando con DP World y DP World me dijo que ellos escaneaban toda su carga. Cuando un privado te dice escaneo toda tu carga, es imposible. Tú no puedes escanear 2.500 containers. Te tocaría frenar la economía internacional. Y un puerto no te puede frenar la economía porque vas a tener un problema económico brutal. Es imposible. Y de paso, tienes que a eso sumar los reefers, que es básicamente los containers de cadena de frío, que más del 80% de la carga que sale del Ecuador necesitan cadena de frío, porque nosotros somos exportadores, por no tener industria, de básicamente productos de agro o productos que no son manufacturados. En DP World me estaban diciendo que evidentemente ellos escaneaban toda la carga. Uno, eso es imposible. Dos,
los escáneres es no hay la suficiente cantidad de escáneres para escanear todos los containers. Y por otro lado, los escáneres no son bulletproof. Al revés, tú necesitas el know-how de la persona para saber si hay droga en ese container o no. Un gran ejemplo. Hoy en día hay veces que descubren, específicamente en el norte de Colombia, lo que denominan black cocaine, es decir, la cocaína negra, que es básicamente cocaína químicamente transformada en carbón, pero no es carbón. Eso, si tú lo pasas por un escáner, no te va a detectar la cocaína y tampoco huele por las unidades caninas. Tú necesitas saber si esto es un recurso que normalmente se exporta en el país o no. Entonces, para eso es simplemente el personal como tal humano que tú puedas tener en los puertos. Ahora, la cantidad de cuál es la cantidad de detección nacional, no hay un estándar, pero el gobierno de Estados Unidos me lo dio en una capacitación. Yo soy una de las pocas boludas que hago muchísimo trabajo pro bono. Y claro, en esos lugares donde hago trabajo pro bono, lo que termina sucediendo es que me dan información extra. Entonces, costo-beneficio. Básicamente la capacidad de detección a nivel Ecuador, no solamente DP World o un puerto en específico, es del 0.03%, ni siquiera alcanzamos el 1%. Y eso tiene toda la lógica del mundo. Uno, porque inclusive Rotterdam, siendo el puerto más grande, con más dinero y más tecnología en Europa, no alcanzan ni el 15% de escaneo de su carga. Y estamos hablando de Rotterdam, que es el puerto principal de la Unión Europea. Y de ahí, si eso lo comparamos con Italia, que evidentemente tienen políticas públicas, tienen tecnología, mejores institucionalidad, resiliencia, todo, los puertos de yo ir a Tauro, por ejemplo, y de Génova, su capacidad de escaneo de carga es del 3 al 5%. Entonces, tiene todo el sentido del mundo que en el Ecuador, a nivel nacional, tengamos una capacidad de escaneo del 0.03%. Y eso es lo que realmente termina sucediendo. Claro, a ver, quisiera tomar un paso atrás, porque lo que hemos visto, creo que es correcto decir, es que ha habido un auge, una explosión de la producción y exportación de cocaína Ujú. desde Colombia, desde Ecuador, y el tráfico de esas drogas. Y yo me pregunto, ¿por qué de repente se ha disparado ese Ujú. negocio en los últimos años a niveles récord, que nunca Ujú. se había visto? O sea, comparado a hace 10, 15 años es otro mundo. ¿Qué ha pasado para que se dé eso? Ian, ahí te voy a hablar en términos económicos, tú que haces muchísima política, economía política. La rentabilidad del narcotráfico, solamente el mercado del narcotráfico, porque el crimen organizado son múltiples mercados. Tienes narcotráfico y dentro del narcotráfico tienes inclusive diferentes drogas. En la cocaína hay una rentabilidad del 99%. No hay negocio, no hay ni la pornografía legal, ni los moteles en América Latina que normalmente son usados para hacer cuestiones sexuales, se podría decir. Ni siquiera ese tipo de negocios que son legales te dan ese tipo de rentabilidad. Entonces, un kilo de cocaína en Ecuador más o menos te cuesta, dependiendo de la pureza, pero más o menos te cuesta entre 1.200 a $2.000. Y normalmente los bloques de cocaína salen con una pureza del 80%. Al llegar específicamente a Europa, esa cocaína es cortada 4 veces. ¿Qué significa? Que de 1 kilo hicieron 4 kilos de cocaína. Entonces, en términos de cuántas veces van cortando la cocaína termina llegando a Europa con una pureza del 30 al 40%, y eso con muchísima facilidad te puede dar un total de más de $200.000. Y estás con un paquete de $1.500, tú fácilmente puedes hacer $200.000. Entonces tú tienes una rentabilidad brutal del negocio de la cocaína. Entonces, es por eso que básicamente el negocio se ha incrementado de la manera que estamos viendo, no solamente en América Latina, sino que también estamos viendo cómo en Holanda, en Dinamarca a principios de año descubrieron un número significativo de empresas totalmente legales danesas que estaban lavando activos para el cartel de Sinaloa. Entonces, es una cuestión que
está Claro. tocando a institucionalidades, se podría decir, mucho más fuerte que Estados Unidos. Claro, pero la pregunta entonces tendría que ser, ¿por qué de repente se disparó la rentabilidad de la cocaína? O sea, siempre ha habido Eso cocaína. es por múltiples variables. Una variable que importa mucho en el submundo criminal es el hecho de que llega en Afganistán el talibán y el talibán ha tenido una reducción del más del 90% en todo lo que es el poppy flower, la hoja de opio para hacer la heroína. Entonces, como la heroína ya no está, el consumo se disparó evidentemente a la cocaína y ahí viene el fentanilo también. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo también en Afganistán? No solamente una cuestión de que los talibanes, por cuestiones religiosas, decidieron ya no seguir vendiendo esa hoja específicamente en la Ndrangheta, sino que como en Afganistán los talibanes no están haciendo absolutamente nada, hay bloqueos brutales, no tienen ni siquiera agua para regar los cultivos. Entonces, claro, hubo una reducción brutal de todo lo que es la heroína, pese a que todavía se sigue cultivando en un sector que se llama Badakhshan. Badakhshan, y disculpen la pronunciación porque normalmente no hablo mucho de el Medio Oriente, pero Badakhshan es una zona entre Afganistán y Pakistán que todavía están los cultivos de, el poppy flower de una manera muy interesante, pero muy, muy reducida. Y aparte de eso, hay que también sumarle el hecho de que los cárteles tienen economías diversificadas, es decir, el crimen organizado se ha diversificado de una manera brutal que básicamente ha generado, y ahí voy a decir algo penoso, una codependencia también de los estados. Entonces tú generas muchísimo dinero en términos del mercado ilícito y algunas veces gobiernos de turno se benefician muchísimo económicamente hablando. Sí, tú dijiste sobre esta diversificación de los rubros de negocio de los grupos de delincuencia organizada, que ya no es exclusivamente las drogas, sino que incluso te he escuchado decir que los narcos presentes en Ecuador tal vez obtienen mayores ingresos de la minería ilegal que de la Ujú. cuestión de las drogas. Y eso también es un Sí. problema que afecta a otros países como el Perú. Entonces te quería preguntar si nos puedes conversar un poco de ese fenómeno, porque eso es algo muy Ujú, distinto de hace apenas 10 o 15 años ujú. atrás. Sí, los países más afectados en la problemática de minería ilegal de oro son Perú y Venezuela. De Venezuela no hay muchos datos, evidentemente por el régimen en Venezuela, pero era muy conocido que los colectivos en Venezuela, que son pandillas locales, les pagaban a muchísimas personas de las Fuerzas Armadas bolivarianas para dejarlos utilizar básicamente y estar en el proyecto minero. En el Perú pasa exactamente lo mismo con Fuerzas Armadas. Entonces, cuando hablamos de las zonas amazónicas o las zonas mineras, normalmente en la región, tú ves una complicidad brutal de Fuerzas Armadas, Policía Nacional y también municipios de turno. Hay una resistencia brutal, no solamente del Ecuador, sino de todos los países en la región de seguir el dinero, que es básicamente lo que el Giovanni Falcone solía decir. ¿Quieres ir contra el crimen organizado? Tú no necesitas incrementar leyes punitivas, no necesitas crear megacárceles, lo que tú necesitas hacer es seguir el dinero. Y si siguen el dinero en los proyectos mineros ilícitos, van a encontrar complicidad y transferencias de políticos locales. Por eso es que, si se dan cuenta, el común denominador es que todos los países se limitan a bombardear el lugar y a aprender, es decir, llevarlos a cárcel a los trabajadores que posiblemente son soldados o personas que ni siquiera están muy bien vinculadas en el círculo de corrupción para ese proyecto minero. ¿Por qué hay esa resistencia? Por cuestiones políticas. Y esa es la realidad brutal que dentro del nicho del crimen organizado se habla de una forma muy transparente y que en medios de comunicación normalmente es un poco más difícil, se podría decir, hablarlo con más libertad. Michelle, mencionaste recién el caso de Venezuela.
Y quería preguntarte precisamente por ese caso, porque Venezuela es otro de los países que recientemente aparecen en las noticias por problemas de crimen organizado Ujú, y, por supuesto, bueno, llevan más de 25 años de régimen ujú. chavista, ¿no? Y entonces la correlación parece bastante clara, pero sería bueno quizás hablar de causalidad. ¿Qué es lo que ha estado Ujú. pasando en Venezuela en los últimos años? A ver, el narcotráfico en Venezuela no es un tema que manejo muy bien, pero sí conozco de qué es lo que solía suceder con los colectivos, que eran las pandillas, con lo que es el ELN en Venezuela y también con las Fuerzas Armadas Bolivarianas y el gobierno específicamente de Chávez y de Maduro. En este momento todavía no se sabe qué es lo que está sucediendo, pero no me llamaría la atención que siga el modelo como tal de corrupción porque sigue ahí el partido chavista. Básicamente, los colectivos que trabajaban conjunto con el ELN les pagaban a las Fuerzas Armadas Bolivarianas y por default también al gobierno por dejarlos operar en Venezuela en los proyectos mineros ilícitos. Si ustedes se dan cuenta, indiferentemente de cuántas sanciones Venezuela tenía, ya van varios años con sanciones, el régimen todavía tenía dinero y todavía se podía sostener. ¿De dónde entraba ese dinero? Ese dinero entraba netamente de lo que Venezuela podía vender a Rusia y a China y a ciertos países que simplemente no emitieron ninguna sanción y evidentemente desde el mercado ilícito, específicamente la minería ilegal de oro. Acuérdense que en estos momentos, en los últimos 5 años, el oro ha incrementado en precio y eso es por la volatilidad de los mercados en la economía. ¿Y por qué hay tanta volatilidad? Porque tenemos guerras y conflictos a diestra y siniestra y claro, evidentemente hay una incertidumbre brutal de que qué pasa si Irán, no sé, nos lanza una bomba y se terminó un país. Entonces tú tienes una incertidumbre enorme que parecería que los gobiernos de turno alrededor del mundo, en lugar de generar certidumbre, lo que han generado es más incertidumbre. Tú dices que hay que seguir el dinero, ¿no? Ujú. Pero también pasa que mucho del lavado de dinero muchas veces se realiza a través de transacciones comerciales que no El pasan ochenta por por, ciento el no ochenta por pasan ciento por es el vía sistema sistema financiero, financiero. No, 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 el pero la ochenta por mayoría sí. ciento El 80% de lavado de activos pasa por el sistema financiero. John Casara me dijo, la mejor forma de lavar activos es vía sistema financiero. Y eso lo hicieron por décadas, por ejemplo, y el Congreso de Estados Unidos es ya una investigación que cerró y está totalmente, o sea, abierta para que las personas lo puedan leer, que fue la década en la cual el cartel de Sinaloa lavó activos vía el Banco de México y Wachovia, que se cambiaron de nombre y ahora Wachovia es Wells Fargo, pero sigue siendo el mismo banco. Y por décadas lavaron activos. Y sabiendo Wachovia que estaban aceptando dinero del cartel de Sinaloa. Entonces, el 80% del lavado de activos pasa por el sistema financiero. Ahora, normalmente cuando tú tienes un esquema de lavado de activos, vas a ver que hoy en día muchísimos hacen transferencias hacia Dubái por ser un paraíso fiscal, pero si a mí me preguntarían, Michelle, ¿cómo me recomiendas generar un esquema de lavado de activos? Lo más estúpido es lanzarlos a Dubái, a Panamá, porque te van a agarrar, ¿eh? Porque Panamá históricamente ha sido un nicho de lavado por ser paraíso fiscal y hoy en día Dubái es el nuevo paraíso fiscal de todo lo que son los esquemas de lavado. Una forma muy interesante de cómo se está lavando activos son bancos pequeños que necesitan liquidez dentro de la Unión Europea. O sea, lavar activos en, no sé, Malta o en Chipre. Es una forma muy efectiva y mucho menos notoria de lavar el activo. Pero el 80% de los flujos financieros se lava en el sistema financiero internacional, porque tú tienes tres etapas. Tú tienes lo que es placement layering, que es básicamente cuando haces miles de transferencias y es imposible por la rapidez del sistema financiero internacional, por el SWIFT, básicamente. Tú puedes hacer transferencias a miles de personas múltiples veces y pierdes el rastro de dónde se hizo el placement de ese depósito principal. Y de ahí viene todo lo que es la integración de la economía legal, que normalmente se invierte
de una manera extraordinaria en bienes raíces, también en el nicho de turismo y también en todo lo que son carros de lujo, de marcas lujosas. Bueno, eh, yo tengo la impresión que me lo confirmó una vez un gobernador de la Reserva Federal que Ujú, invité al instituto para hablar sobre el lavado de dinero, de que las leyes anti-lavado de dinero no funcionan bien, que es casi imposible que funcionen bien, ujú, y por eso él recomendó que no se haga eso, porque tú ujú, lo que estás pidiéndole a los bancos, a los negocios, es no hacer sus negocios, sino convertirlos en policías, y no ujú, son policías, y por eso no funciona. Y además la gran mayoría de transacciones es legal, o sea, ujú, ya nos has dicho que tendrías que parar todo el comercio para inspeccionar a cada carga. ujú, Tendrías que ver cada transacción para poder ser efectivo. Entonces, ujú, por el lado de anti-lavado, esa política ujú. no va a funcionar porque es pedir mucho y a un costo enorme, y por eso no va a funcionar. Por lo tanto, no sé qué se podría hacer Ujú. en términos de seguir el dinero. Sí, a ver, hay dos, se podría decir dos alas, personas que todavía sienten que la detección es necesaria y hay otras personas que dicen, no, tú quieres detectar el lavado de activos, mira en la etapa de integración de la economía legal, que es a dónde quiero ir. Como hay las tres etapas, el placement, layering, integration, enfocarse en la última etapa que es la integración. Es decir, si yo, Michelle Maffei, empiezo a, no sé, a comprarme Audis y Mercedes a mi nombre, evidentemente, y yo no soy, no sé, multimillonaria, evidentemente yo estoy en un esquema de lavado. Entonces, ¿qué es lo que ejecutas? La ley de extinción de dominio y decomisas ese patrimonio, porque estoy en un esquema o yo soy parte de un grupo criminal. Ahora, John Casara, el Me Cato parece Institute, fuerte eso. claro, John Casara, el que dice, en inglés suena mucho mejor, para que te detecten las unidades de análisis financiero que estás lavando un activo antes de comprar cualquier cosa, es decir, vía los flujos financieros internacionales, tienes que haber metido la pata o ser muy, muy estúpido y haber metido la pata o simplemente fuiste súper salado, es decir, no tuviste nada de suerte. O puede ser una mixtura de los dos, porque claro, el detectar los flujos financieros es una tarea gigante, es monstruosa la detección de los flujos financieros internacionales. Entonces, la forma más efectiva es ver de qué forma se está integrando a la economía legal, porque evidentemente, y eso se puede ver en Ecuador específicamente, en Ecuador hay una facilidad enorme de creación y también de cerrar empresas, o sea, de generar RUCs, lo que se denomina aquí en el Ecuador. Y normalmente hay estas empresas a nombre de jóvenes de 18 y 19 años que no son de familias multimillonarias en el Ecuador, porque en el Ecuador millonarios tal vez hay 5 familias en todo el Ecuador y eso siendo tal vez un poco, se podría decir, positiva o utópica. Hay muy pocas personas en el Ecuador que tienen dinero significativo. Y tienes estas empresas nuevas con jóvenes de 18 y 19 años que ya están declarando 20, 15 millones de dólares anuales. Entonces tú tienes esos esquemas que son relativamente fáciles de detectar por las unidades de análisis financiero en el Ecuador. Ahora, ¿cuál es mi recomendación? ¿Qué hacer? Yo creo que sí necesitas una unidad de análisis financiero, cualquier país lo necesita, pero al mismo tiempo tú necesitas un enfoque muy, muy interesante en lugar de ver los flujos financieros, enfócate en cómo se está integrando la economía ilegal a tu economía local. Y para eso, indiferentemente, necesitas una unidad de análisis financiero. Y Bueno, Ecuador, aprovechando que estás en DC, te recomiendo que hables con John Casara, porque él normalmente está por ahí. pero tengo una pregunta. Ecuador tiene una unidad de análisis financiero. ¿Y A ver, y qué ahí, y pasa ahí con eso? está, Porque
Ahí viene otra pregunta que te quería hacer para describir el fenómeno. Ujú, Tú hablas de ejemplo de cómo en Italia pues se combatió no solo siguiendo la ruta del dinero, bueno, siguiendo la ujú, ruta del dinero se llegó a los llamados fixers, estos ujú, colaboradores que son esenciales para que se dé el negocio a gran escala. ujú, Y cuéntanos un poco quiénes son estos fixers y qué pasa con la UAFE, porque aquí hay la unidad ujú. de análisis financiero. Sí, sí y no. Hay en institución, pero es nuestro peor es nada. Es decir, peor sería no tenerla, pero no sirve de absolutamente nada, lamentablemente. Y eso es por múltiples razones. Uno, la unidad de análisis financiero no tiene especialistas en lavado de activos. Ser economista no significa que eres un experto en lavado de activos. Al revés, normalmente los economistas no terminan especializándose en eso, sino son otro tipo de perfil académico los que se terminan especializando en prevención del lavado de activos específicamente. Eh, y ser un compliance, un agente de compliance, no te hace un especialista en lavado de activos necesariamente tampoco. Pero bueno, en el Ecuador, la UAFE, que es nuestra unidad de análisis financiero, existe, pero no hay personal especializado, no tenemos la tecnología. Y por otro lado, Inmobiliar es la administración del patrimonio decomisado, es decir, del patrimonio ilícito. Y agentes de Inmobiliar no saben lo que es una ley de extinción de dominio. Y son 15 páginas mugrientas, lo puedes leer en un día. Eso es grave, pero esa es la institución que tenemos. Entonces, a eso hay que sumarle algo grave, hablando con justo exagentes del Departamento del Tesoro, específicamente de FinCEN. La UAFE tiene un problema de corrupción y si tu unidad de análisis financiero tiene un problema de corrupción, no te molestes en hacer proyectos o política pública contra el lavado de activos, porque lo que van a hacer es simplemente poner los reportes de los esquemas de lavado a un lado porque hay personas que están compradas por las mafias o por los grupos delictivos. Ahora, de los intermediarios o los fixers, que es en inglés, ¿quiénes son? Son básicamente estas personas que o provienen de estructuras políticas y económicas o pseudoeconómicas que los ayudan a los grupos de delincuencia organizada a pagar por impunidad o incluso tener facilidad en meter la droga, por ejemplo, vía puertos. Esos son los intermediarios. Y los intermediarios se llevan un corte de dinero del 30%. Normalmente son los agentes, aparte del grupo delictivo, que más dinero se lleva dentro de la cadena de valor. ¿Por qué? Porque estás hablando de personas que, o uno, tienen conexiones muy, muy específicas que no todo el mundo lo tiene, o dos, perdón, casi me atoro, o dos, son personas que están netamente involucradas en la política local. Bueno, a mí me parece que has descrito un montón de tipos de esfuerzos que se han dado, algunos que tú recomiendas, durante muchos años en diferentes países, incluso algunos que se podía, según tú, decir que han sido exitosos, pero aún así no hemos visto que se ha reducido el tráfico de drogas o el consumo. Por lo Se ha tanto, incrementado. podemos decir que no ha funcionado bien, no ha funcionado Uh -huh, bien para nada. Y toda la discusión hasta ahora está bajo el supuesto de que existe una prohibición, ¿no? uh -huh, Y prohibición de drogas. Y me parece que ese esquema legal, eh, 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 en el fondo, es el que uh -huh, es el que tiene la culpa, siempre y cuando tú prohíbes algo que la gente quiere consumir, intercambiar uh -huh. voluntariamente, tú vas a tener un problema de corrupción, de violencia, de crimen organizado que de otra manera, si fuera legal, no se hubiera dado. En el Uh -huh. fondo, ¿no es ese el problema? Sí y no. Muchas personas me dicen, ok, hay un problema de rentabilidad, justo el 99%, porque estás hablando de algo ilegal. Entonces, como es ilegal, te subo los precios. Eh, yo creo que se podría decir, la libertad o que el consumo de drogas fuertes termine siendo legal es una idea políticamente costosa que muy pocos gobiernos lo van a tomar. ¿Y por qué digo políticamente costosa?
No sé si ustedes se dan cuenta que los gobiernos de turno siempre tratan de politizar fenómenos que no deberían politizar. ¿Por qué? Porque lo que quieren son votos. Gran ejemplo, Argentina versus Inglaterra. Siempre lo quieren politizar. Es simplemente un juego. O el hecho que el consumo lo traten de politizar. ¿Qué significa? Normalmente si un gobierno trata de legalizar, va a tener una resistencia brutal y no va a tener los votos para ser reelecto o electo. Entonces es una maniobra políticamente costosa. Ahora, en términos técnicos, ¿qué es lo que yo pienso? La legalización de las drogas fuertes, cocaína, fentanilo, crack cocaine y múltiples drogas, inclusive sintéticas, no es una mala idea, pero es una idea que te compra tiempo. ¿Qué significa? El crimen organizado está constantemente adaptándose y buscando nuevos mercados. Digamos que las drogas ya no es el mercado más rentable, pero es la minería ilegal. Ahora que te va a tocar legalizar la minería ilegal. Y después de la minería ilegal, ¿qué? La trata y tráfico de menores de edad por motivos de explotación sexual. También lo vas a legalizar. No, Entonces, hombre, son ¿qué? cosas Exacto. completamente distintas. Eso Pero no. igual, No, no entonces, ¿qué acepto ese significa? análisis. Entonces, ¿qué significa? Que la legalización de las drogas fuertes puede ser una cuestión, mira, si tú te quieres podrir el cerebro, tal cual, no hay, o sea, cada uno tiene la libertad. Yo creo que sería interesante, pero no sería tampoco el fin del crimen organizado. Ahí voy a dar unas palabras de un colega que se llama Daniel Pontón. Él dice, al crimen organizado tú no lo puedes erradicar, tú lo tienes que domesticar y que no sea un problema de criminalidad como lo está viviendo en este momento Ecuador o América Latina. Porque si se dan cuenta, los índices de violencia que son extraordinariamente altos se encuentran específicamente en América Latina. ¿Qué pasa en Europa? ¿Qué pasa a nivel nacional en Estados Unidos? Las instituciones, como son más resilientes, los ciudadanos sienten menos los impactos del crimen organizado, menos la corrupción, menos cuestiones de lavado de activos. Como un dato interesante, a nivel anual dentro de Estados Unidos, más o menos el 15% del PIB en Estados Unidos proviene del lavado de activos. En el Ecuador y en América Latina oscila entre el 30 al 40 y en el Ecuador es el 40% del PIB. Claro, las exportaciones son así en nuestros países porque son Uh -huh. subdesarrollados, ¿no? Van a tener algo más grande. Bueno, Pero tengo una pregunta sobre los distintos productos, las Uh distintas -huh. mercaderías, que creo Uh que, -huh. bueno, digamos, no son equivalentes, pero es una realidad de que un negocio importante en México y en Ecuador al menos es Uh el -huh. tema de las extorsiones, las vacunas. Uh -huh. Sí. Y si bien el término, digamos, el caso específico de los estupefacientes y las drogas es algo que podría ser tratado desde, digamos, desde la perspectiva política económica, se elimina esa rentabilidad fantástica que estabas describiendo, si es que se legalizara el mercado y pasara a ser un mercado normal, como sucedió con el alcohol, por ejemplo. Uh -huh. Pero ¿qué haces con las extorsiones? O sea, eso es algo, Punto digamos, interesante. Los grupos de delincuencia organizada también generan muchísimo dinero en todo lo que son productos de contrabando, incluyendo alcohol y alcohol adulterado. Entonces, si se dan cuenta, el problema del crimen organizado en alcohol, pese a que ya es legal, igual sigue. No del mismo tamaño que en la época de la prohibición, pero igual sigue, por si acaso. Ahora, lo que son las extorsiones, eso en inglés se llama racketing, que es básicamente todas las formas en que el crimen organizado puede gestionar dinero. Al Capone solía extorsionar a los comercios locales por, por protección. ¿Protección de quién? Normalmente de sí mismo. Entonces, no es una cuestión que solamente se lo atribuye a México o solamente al Ecuador, sino que las extorsiones como tal o las vacunas, como se denominan acá, es parte significativa de cómo gestionar un negocio criminal y ir gestionando capital criminal. A mayor capital criminal tú tengas en tu organización delictiva, en otros mercados mucho más costosos y más rentables puedes incursar, como por ejemplo la minería ilegal de oro. Tú necesitas maquinaria que
cuesta cada maquinaria $2.5 millones. Tú no puedes estar en un proyecto ilegal de oro si eres un grupo que recién tiene 2 años en su actividad criminal. Y como normalmente tú puedes ver, y esto es un dato interesante, en el Ecuador, cada vez que hay un momento de fracción de los grupos delictivos, normalmente tú ves índices, se disparan los índices de lo que son extorsiones y secuestros. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un grupo pequeño o un grupo que recién está tratando de establecerse dentro del submundo criminal, necesitas capital criminal rápido para poder incursar en otros mercados más rentables como el narcotráfico, la trata y tráfico o también en lo que es minería. Bueno, Michelle, te queríamos agradecer. Estamos grabando hoy miércoles 15 de julio, que se va a dar un partido entre Inglaterra y Argentina. No politicen Igual te tampoco queríamos eso. agradecer. Si ya se politiza el crimen organizado, no politicen sportsmanship, es El decir, en los fútbol. deportes. Sí, no. Pero bueno, te queríamos agradecer por estar con nosotros. Hemos estado conversando hoy con Michelle Maffei acerca del crimen organizado transnacional y cómo afecta a distintos países en América Latina, más enfocados en nuestro país, en Ecuador, pero les queríamos agradecer por acompañarnos hoy y esperamos verlos en una próxima edición del Cato Podcast. Muchas Gracias a gracias. Muchas ustedes. gracias por Gracias a acompañarnos. ustedes. Un abrazo. Presentaron el Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone.